Vich. Sí, arquitecto. Escúchame, vos nos armaste el grupito de WhatsApp. Te voy a pedir un favor, Correcto. que tomes de nuevo también el grupo de que se llame lo mismo, Ya. tesis, en este caso, tesis 1, arquitectura nomás, nada más, mayo 21, que significa el mes de mayo del año 21. Entonces, te repito un Ya. poquito el nombre, tesis 1, arquitectura, mayo 21. Eso más o menos sería el poco Ya. el grupo de Face, donde vamos a subir todos los trabajos de todos los grupos por Google Drive para poder tener ahí entre medio todo el archivo, ¿correcto? Entonces había que armar un grupito en ese aspecto para que ya empecemos. Yo estoy haciendo lo mismo con todas las materias para que tengamos ya a partir de ahí ese control, ¿ya? Ya, arquitecto, el grupo lo hago cerrado, o sea, que sea cerrado, recontra aceptando. cerrado a los alumnos inscritos, ¿no? A los alumnos que están inscritos únicamente, ¿no? No pueden entrar otra gente. No invitamos a nadie más que los que están inscritos y los que se van a ¿cómo se llama? Acoplando como adición o como casos especiales, lo que fuese, lo vamos incorporando posteriormente, ¿no? Entonces, y comenzamos un poco con la lista actual. Creo que inclusive ya hay sobre esa lista y hay algunos otros inscritos más sobre la lista que habíamos hecho al principio de los 14. Hay cerca de unos 4, 5, 6 más alumnos que están ya inscritos de nuevo, o que están inscritos ya oficialmente, ¿no? Entonces, eso todavía no lo tenemos la lista. Voy a bajar en el tema de la lista oficial inscrito. Yo te voy marcando. Arquitecto, eso quería consultarle. Sobre los que ya inscribieron ahora en adición la materia, ¿ya los voy agregando al grupo de WhatsApp? No. Yo voy a ir largando para no hacer un poco de confusión. Ellos están como grupo de adición todavía, ¿no es cierto? Están como un grupo de proyecto de adición, proyecto 1. Y yo les voy mandando el link normalmente, ¿ya? Entonces, para que ellos estén presentes. Entonces, pero los vamos ya a poner en WhatsApp oficial una vez que ya estén inscritos, ¿correcto? Por en cuanto solamente tengo en WhatsApp, como tengo en el Face, alumnos totalmente inscritos. Cualquier incorporación te lo voy a hacer llegar yo para dar autorización. El tema un poco de control, ¿cierto? Ya, claro. Porque si no, no lo podemos abrir nomás la cosa. Entonces, vamos a procurar que todo pase por mi consentimiento de incorporación para que no ocurra ese problema, ¿listo? Entonces, perfecto, hay chicos que ya están inscritos por adición después del día lunes que empezamos o del día martes que empezamos. Hay una serie de alumnos. Esa lista la voy a bajar yo, voy a chequear con la lista antigua y voy a ver cuáles son esos alumnos para poder mandarte la lista yo por el WhatsApp y lo incorporemos a WhatsApp y lo incorporemos al tema de Facebook, ¿correcto? ¿Ya? Perfecto, arquitecto, gracias. Entonces, eso es un poco por el tema de control enteramente, ¿no? Entonces, hay alguien que me escribió ahora indicando que ya se había inscrito también. No sé de quién se trataba, pero creo que era una niña, o no sé. Entre medio, pero de cualquier manera, yo ahorita vamos a ver un poquito. Voy a tratar de revisar ahorita, vamos a ver un minuto. Voy a ver un poco de entrarme al WhatsApp de tesis entre medio. Y obviamente todavía no tengo los grupos que me han mandado que están poniendo las futuras parejas que van a trabajar. No veo que hayan subido absolutamente nada en WhatsApp del grupo de tesis 1 en arquitectura. No tengo ningún tipo de conformación todavía en ese aspecto, pero si ya lo tienen armado, vayan largándome los nombres para que así vamos de una vez conformando los grupos, ¿no? Si no les he hecho mucha presión ayer, pero porque todavía había indecisión de quiénes se inscribían, que no se inscribían, pero yo creo que ya estamos en una situación prudencial de poder conformar los grupos
trabajo, ¿no? Entonces, les pido, por favor, que hasta el lunes ya me manden toda la lista de la gente que está inscrita. Entonces, creo que ya está el panorama un poco marcado de esa manera para que podamos ver. Entonces, no he hecho mucha fuerza en ese sentido, mientras que no le demos espacio a que hagan sus casos especiales, sus adiciones y demás cosas entre medio. Lo que único que estoy haciendo yo es avanzar con el tema metodológico, ¿ya? Pero ya para el lunes tenemos que ver un poco, lunes, martes, el tema de equipos, temas y demás vainas para poder ya tener el tema de trabajo. Ya en los talleres de arquitectura 3 y objetos 3, que tengo también una materia dictando que tiene un mecanismo muy similar, ya están conformados los equipos. Hoy en la tarde los de objetos 3 también ya estaban definiendo sus temas, ¿no? Entonces, en arquitectura 3 estoy ya alargando la ubicación de sus terrenos para que van a hacer su intervención, y ¿cómo se llama? Sus grupos están todos armados. Entonces, porque evidentemente esas materias no tienen el problema de adición, retiro, cupos y demás cosas, no tienen ese problema. Yo normalmente he tenido casi abierto ese tema de admisión, porque lo han ido regulando bastante bien, pero siempre hay problemas en el tema de proyecto de grado por el tema de los cupos, ¿no? Entonces, cupos porque la idea es que siempre los docentes estén con una situación pareja de estudiantes, pero hay un poco de desfases porque en realidad algunos docentes como el caso mío de proyecto de grado, recibo también alumnos de diseño, por el hecho de que somos profesores de la carrera de diseño. Entonces, ahí se complica un poquito el tema, porque si fuera full arquitectura, solo arquitectura tendría que tener sin límite, pero un poco pasa que me incorporan alumnos de diseño, y también hay muchos chicos de diseño que están en espera para que se los pueda inscribir entre medio. Entonces, bastante complejo. Estoy casi con una posición más o menos estimada entre 35 y 36 alumnos entre las dos carreras. Y es fuerte, el tema de proyecto de grado no es lo mismo que los talleres de arquitectura o de diseño, donde normalmente ahí la cosa es mucho más llevadera. En arquitectura yo tengo un tema único, un grupo único, un tema que se va repitiendo y prácticamente la cosa es muy llevadera. En cambio, en proyecto de grado, cada alumno es un mundo aparte, porque cada uno tiene un tema diferente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que ahí viene la dificultad y el estrés mismo del docente hace la parte de llegar con asesoramiento correcto a los alumnos en su desarrollo. Pero está planteado así, ¿no es cierto? Y hay que nomás bailar al son de esa música, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir lo de ayer, por favor, que eso es importante que quede bien fijado lo que hemos visto, el tema metodológico. Ya con diseño, en el tesis 1 de diseño, ya también tengo los bancos de datos de los proyectos, que son aproximadamente unos 7 u 8 temas. De ahí vamos a escoger ahora ya la parte de definición. Por en cuanto con ustedes en arquitectura, estoy todavía viendo metodología, ¿no? Entonces, ambas cosas son importantes, metodología como temas de definición de qué temas vamos a desarrollar en el proyecto, y creo que vamos un poco a ir también por la punta del tema metodológico para que queden bien explicados, ¿no? Que en su momento se vayan familiarizando con el tema de lo que sigue el seguimiento del tema de proyecto 1. Bueno, voy a compartir un poco de imagen enseguida. Voy a buscar alguna otra tesis más entre medio de lo que hemos visto ayer. Les explicó muy rápido, pero quiero recalcar de nuevo la primera fase, que es la primera parte del marco teórico, que es eso lo que tengo que un poquito repetir varias tesis y que ustedes estén concientizándose lo que tengo que hacer, para que me entiendan el tema de cómo se procede en el tema conceptual, porque a veces el alumno se pierde, ¿no? Entonces no sabe identificar el problema, no sabe delimitar el problema, no sabe justificar,
no sabe conceptualizar, ¿no es cierto? Es decir, ronda ahí, pero no está bien hecha su síntesis, ¿no? Entonces, tiene que estar muy preciso esa cosa, no puede estar por ahí más o menos rondando, tiene que estar muy preciso y bien expresado la idea, ¿no? Entonces, por eso que se hace incidencia de que esa cosa funcione así. Bueno, vamos a tratar de buscar imagen para otras tesis entre medio y enseguida arrancamos para que podamos ver. Bueno, ¿se puede ver la imagen, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, este es un trabajo de un alumno, Eric Urquiza, que estuvo con el tema de complejo deportivo. Entonces, está acá su ayuda a memoria, su índice, mejor dicho, del marco teórico, que es lo que estamos un poco queriendo orientar a ustedes. Y bueno, empezamos siempre con el tema, si se quiere, de esta primera parte, que es el marco teórico, ¿no? Esta es la primera etapa, marco teórico, luego viene el marco real y luego viene el marco ideal. El marco teórico hay un poco de desorden, un poquito en lo que dice, está mal planteado un poco esta partecita dice introducción, centros emergentes, y pongo un 1.2 objetivo general, no está mal ubicado esta situación del objetivo general, no está bien planteado, está en desorden. Entonces, luego tiene el análisis histórico, está correcto, la conceptualización también está correcto, pero estamos un poco, acá vuelvo a poner objetivo general, entonces este de acá, al principio no hay ese objetivo general, simplemente una introducción general, que he dicho que es una situación que no tiene una cuestión de una estructura, puede ser algo de un comentario de introducción netamente del tema que estamos haciendo en general, y eso es bastante flexible, ¿no es cierto? Entonces, con esa soledad de esa observación, lo demás está todo bien ordenadito. Antecedentes históricos, mundiales, nacionales y regionales, la conceptualización que agarra definiciones generales, tipologías, identificación del problema, delimitación del problema, justificación, y acá viene, esto debe ser mucho más gordo, objetivo general y objetivo específico, y luego las conclusiones, ¿no? Me voy a centrar exclusivamente en esta parte, ¿no? Para después, la otra parte llegará en su momento a poder tener que explicarles. Entonces, nos vamos un poquito al tema de introducción, estamos hablando del tema deportivo, entonces habla un poco del tema de que el deporte, todas las ventajas que corresponden al deporte, ¿no? Entonces, hablando de un sinnúmero de cosas, tomamos un poco los beneficios del deporte como tema introductivo, que es un poco un enfoque que le va dando al tema de su tema, ¿no? Entonces, y también toma como una especie de parte de su introducción,
que para mí es importante también ese enfoque de cortar este pedazo de la cosa. Ahora sí. Habla un poco, nada que ver aparentemente en introducción, pero tiene algo que ver, porque está un poco el plano de Santa Cruz. Habla en concreto de una región, que en este caso es la ciudad de Santa Cruz, con una síntesis de la mancha urbana en todo lo que significa la delimitación urbana de la capital, ¿no es cierto? Y a donde tengo en rojito el cuarto anillo, los puntos de los ejes de crecimiento que son Banzer, Cotoca y la doble vía La Guardia, y estas pelotitas que son los centros emergentes de los distritos que están en forma equidistante al centro con una posición importante. Y ahí está el parque industrial intermedio como una especie de trancazón, si se quiere, en esa relación, ¿no? Entonces es un poco la cintura más del territorio que hoy día está ya prácticamente copado, lo que viene posteriormente, pero lo que inmediatamente creció fuera del cuarto anillo son todos estos distritos o todos estos centros emergentes en forma equidistante, ¿no? Entonces creo que eso es un poco la situación que plantea como una especie de que la ciudad de Santa Cruz inicialmente, ahora por hoy hay otro cinturón más entre medio que estamos teniendo, que es hacia la parte de Guarnes, hacia la parte de Cotoca y hacia la parte de La Guardia, con un nuevo centro, y no está considerando también el tema del Urubó, que pertenece a Porongo, pero está prendido a Santa Cruz. Como ciudad satélite, todas estas zonas pertenecen a Guarnes y está prendido a Santa Cruz. Del lado Cotoca de igual manera. Del lado de La Guardia también igual está más grande la parte que se acerca a Santa Cruz que La Guardia en sí mismo. Entonces creo que ahí más o menos va teniendo ese proceso de crecimiento muy rápido. Bueno, acá el objetivo dice general, dice dotar de estructura arquitectónica deportiva completa a un público de todas las edades, con determinadas disciplinas básicas que permiten la sana recreación de la sociedad, contribuyendo con una mejora de salud y una calidad de vida a la misma. Sí, básicamente el deporte es calidad de vida, nada más, ¿no es cierto? Y el complejo deportivo no es una canchita exclusivamente de fútbol, tiene todas las disciplinas básicas que hace que todo el distrito, todos los lugares que están alrededor con un radio de acción determinado, puedan llegar a ejercer una actividad en forma continua, llámese la edad que tenga. Entonces, esto es tanto una necesidad como hay una necesidad de tener salud, como tener necesidad de tener educación, necesidad de tener transporte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hospital, salud, lo que fuese. El tema deportivo es una situación de un enfoque que es paralelo a las otras necesidades que tiene que dotarse, que tiene que dotar la ciudad a sus habitantes, ¿no es cierto? Así como nos ofrecen servicio público de vías de interconexión, etcétera, también esto es importantísimo en la calidad de vida de una ciudad, de una sociedad. Entonces, esta red de complejos deportivos es un poco lo que garantizaría una red de complejos deportivos, uno por uno planteados, nos daría una situación de una calidad de vida y no lo que la gente, al ser totalmente, si se quiere, tiene un nombrecito bien la parte de la inactividad deportiva, ¿no es cierto?, de ser una persona sedentaria. El sedentarismo es la palabra correcta, que la población sedentaria hace que tenga muchos problemas en distintas edades y fundamentalmente en la edad de los jóvenes, que los jóvenes empiezan un poco a desvariar, van por el camino equivocado y posteriormente no llegan a feliz término y después son una carga para la sociedad. Entonces, el deporte es el elemento principal, si se quiere, de equilibrio en el crecimiento del ser humano, conjuntamente con el desarrollo, si se quiere, cultural en la parte de la mente y el tema de espiritual ya de las personas en sí mismas. Entonces, ese triángulo de crecimiento, el deporte cumple una función importante. Bueno, y un poco es la situación que la ciudad tiene que ofrecer, si se quiere, infraestructura a esto, ¿no? Entonces, y eso se va haciendo un poco una cultura de la sociedad en el tema de adquirir un poco esos hábitos deportivos. Hoy por hoy hay una situación más o menos muy esporádica
la juventud, especialmente el acudir a centros de gimnasios, centros de donde van a cultivar un poco el físico, las medidas del cuerpo, pero no es una situación deportiva más que del culto a formar una musculatura y no así al desarrollo de un deporte específico, llámese el que se llame, que se quiera manejar como deporte competitivo y de participar, porque es una situación enteramente unipersonal de satisfacción en el tema, que eso no es el caso, ¿no es cierto? Porque gran parte de la gente que va a los gimnasios hace las pesas, hace los aparatos, hace los aeróbicos, lo que corresponda, pero el tema pulmonar, cero. No hay una situación de un desarrollo pulmonar. El pulmón se desarrolla a partir de la situación de la fatiga que va teniendo la persona con el tema de correr y saltar y andar. Y el deporte, cualquier deporte que tengamos que ver, natación, voleibol, lo que fuese como deporte, me va a dar un poco esa situación de oxigenación. Y la oxigenación, ese realmente es el elemento que hace que el equilibrio del cuerpo se va dando. Después viene posteriormente, evidentemente, el potenciamiento muscular, lo que corresponda. Entonces, pero existe una situación un poco. Ya se ve en algunos lugares gente que va trotando, que va haciendo con una rutina determinada. Poco a poco se está insertando esas cosas, pero no hay condiciones, no existe condiciones, ¿no es cierto?, para poder tener una situación continua. En cualquier edad, cualquier persona, en mi familia, mis padres que van, qué sé yo, van a hacer algún deporte determinado, natación, caminatas, footing, no hay, ¿no es cierto? Y donde se pueda un poco conservar un poco. La persona que ejecuta a una tercera edad mucho deporte, con certeza que va pateando la pelota de la defunción mucho más lejos cada vez, ¿no es cierto? Entonces, creo que este tema deportivo es parte de la cultura. No hay cultura deportiva en la sociedad boliviana y la sociedad cruceña a nivel de todos los estratos, si se quiere, de edades, ¿no? Entonces yo alguna vez... Dígame. Disculpe, hay compañeros que quieren entrar a la clase y no pueden. Ya, perdón, que llegan tarde. Pues, va a ¿no? disculpar. Llegan tarde. Yo me meto en mi disertación de cosas y ni me acuerdo yo. Bueno, perfecto. Son aproximadamente 22 alumnos, 21 alumnos. Está bien. Bueno, entonces indicaba que en alguna oportunidad, hace muchos años, observé lo siguiente en un viaje que hice a Brasil, un montón de viajes que hice, pero en uno de esos llegué a Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad turística, más iba a San Pablo por una cuestión de negocios, de trabajo y demás, pero a Río algunas veces fui, unas 3 o 4 veces. Y quien conoce Río está un poco viendo que es una ciudad, prácticamente las ciudades que Dios le ha dado todas las bondades de la naturaleza, como también el diablo le ha puesto todas las tentaciones habidas y por haber. Yo creo que tiene absolutamente todo en el tapete, más o menos, la ciudad de Río de Janeiro. Pero entre las cosas que observé en Río, que esta es una ciudad, vamos a suponer que fuera el territorio cruceño de la ciudad, del tejido urbano, pero el 70% del perímetro el 70% del perímetro de la mancha urbana es playa, ¿no es cierto? Todo esto es playa, que tengamos unas playas de aquellas con bahías o con mar abierto, lo que fuese. Entonces, y encima tienen un montón de serranías de observación para visuales hacia el mar. Es decir, yo creo que Dios no pudo ser más dadivoso con ese tipo de ciudad en el tema geográfico, ¿no? Entonces, bueno, al margen de ese tema, uno iba al paseo en el tema de ir a la playa, porque estaba clásicamente en el medio del tejido urbano. Entonces, yo observaba que hay, por ejemplo, de las cosas que siempre hay muchas canciones, muchas cosas, la playa de Copacabana, ¿no es cierto? La playa de Copacabana y Leblon y toda esa zona,
Es un paseo de una costanera frente a una avenida que lo va circundando de kilómetros, de kilómetros, de kilómetros. Y un ancho de paseo peatonal, qué sé yo, debe tener por sus 20, 30 metros, 20 metros tal vez de ancho, con un piso muy bien ejecutado en todo su recorrido. Y bueno, y enseguida vienen las playas, ¿no? Entonces, todas las épocas del año, la gente sale a trotar a todos esos kilómetros y kilómetros de la playa. Llámese invierno, llámese verano, llámese otoño, llámese todo. Entonces, en cualquier época que uno va, ve la gente muy bien bronceada y trotando, sin polera, los hombres sin polera, las mujeres con ropa deportiva, con un color de bronceado, si se quiere, de los cuerpos, y encima de los cuerpos de las personas, unas esculturas de cuerpo, ¿no? Como con la pelada que está acá al lado, pero con la ropa netamente de playa, y se le ve todo el color que va teniendo, y en todas las edades. Y lo que más uno ve un viejo sesentón con un cuerpo de muchacho de 25, más o menos, o una señora de edad, de igual manera, con un cuerpo de una pelada de 30, de 35 años. Entonces, pero toda una población impresionante, ¿no es cierto? Entonces, había una cultura deportiva, de culto al cuerpo y de culto a hacer deporte, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es por las condiciones enteramente geográficas que se va teniendo. Entonces, yo le decía, mire, pues cuánto falta uno para inculcar un poco en nuestra sociedad esa situación de la cultura deportiva, ¿no? Entonces, como también nosotros tenemos la cultura, como también los brasileños tienen la cultura del carnaval, ¿no es cierto? Y hablamos de carnaval y la gente se enloquece, ¿no es cierto? Igual los brasileños. Entonces, eso se llama incorporar en tu cultura tradicional ciertas costumbres que se van siendo positivas. En este caso era el caso del pero en este caso estamos hablando del tema deportivo, cuán importante es un poco la parte deportiva. Entonces, está haciendo la parte de introducción al tema y cómo voy un poco dándole el sentido de ser en introducción a la importancia del tema que estoy haciendo, o en este caso es deportivo, en el caso será educación, salud, habitacional, lo que fuese. Entonces, bueno, ahí más o menos va yendo la cosa. Bueno, y hablamos un poco siempre con el tema del antecedente histórico, y vamos viendo que en el tema deportivo voy teniendo de siempre, en el recorrido de los años, ahí está poniendo 4.000 años antes de Cristo, 900 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, Grecia, ¿no es cierto?, en la época actual, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más o menos va viéndose? Cómo la humanidad siempre ha estado en una serie de eventos deportivos a todo lo largo de Grecia, de los romanos, de las Olimpiadas, de lo que es hoy en día. Entonces siempre ha habido una situación de un montón de eventos, de darle siempre el deporte lo que tenga que corresponder. Pero que el enfoque hoy en día de referente, donde nace un poco el tema de la situación, que cambia, y aquí no está muy bien marcado. No pudo poner un poco el tema de decir, bueno, ¿qué pasa con la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades? Antes de la revolución industrial, la gente vivía en el campo, tenía sus situaciones de agricultura, lo que fuese. La gente, su trabajo en sí mismo era esfuerzo físico. Entonces la gente no era sedentaria, hacía grandes esfuerzos físicos en el tema de agricultura, lo que fuese. Entonces sus trabajos eran prácticamente desarrollados al aire libre. No tenían el sedentarismo, si se quiere, de la persona totalmente estática y sentada. A partir de la revolución industrial empiezan a haber un montón de actividades de escritorio, un montón de actividades que ya no están en contacto con la naturaleza, y el sedentarismo empieza a tomar fuerza en toda la época del crecimiento de ciudades. Y el gran drama de lo que surge un poco en la teoría del deporte es justamente el sedentarismo de la sociedad mundial, de que la gente con las nuevas actividades de ciudad urbana hace que no practique el tema deportivo. Y esto lo vamos viendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, cómo se va dando esa situación de la atrofia, si se quiere, de la atrofia de la gente en todas las edades, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una situación importante, un poco en el tema de la observación. Un poco al margen, no es por echarme medio flores encima,
Yo en su momento voy practicando, también no soy un deportista excelente nunca. Aprendí a hacer deporte a partir de mis 30 años, 35 años. Me metí bastante en el tenis, dejé un tiempo largo el tenis y estoy en el tenis más o menos hace unos 10 años más entre medio. Y creo que me conserva bastante un poco el tema. Y cuando me falta tenis y me falta ese cansancio, es como si descargara un poco el celular más o menos, me quedo sin energía, ¿no es cierto? Y cuando uno practica, después eso queda bien cansado, pero tiene toda la energía mental como para poder seguir adelante. Pero al margen de este tema, veo en el grupo mismo de la gente que practica, en los diferentes clubes privados, hay muchas mujeres que practican, y muchas mujeres que han aprendido inclusive a hacer el tenis ya en gente adulta, en gente ya mayor, de sus 30, 40 años han aprendido a jugar tenis. Y obviamente los ve y van con una situación muy consecutiva a jugar, están jugando en campeonatos, están en toda la cosa, y ya 50, 60 años, y vemos cómo físicamente están muy bien paradas, muy bien plantadas, si se dice así, ¿no es cierto? Donde los vemos con toda esa agilidad, y muchos en esa edad, mujeres y hombres, están arrinconados, están prácticamente con el físico totalmente deforme, ¿no es cierto? Con un montón ya de vísperas de un montón de enfermedades. Entonces, el deporte, hay muchos artículos que se escriben referente al deporte en la tercera edad. Y evidentemente, cuanto más hago deporte, menos visito al médico, ¿no es cierto? No es que sean prácticamente inmortales los deportistas, pero creo que el tema de la oxigenación al hacer el deporte ayuda muchísimo en el tema de la circulación de la sangre, en el tema del metabolismo, en el tema de un montón de cosas, ¿no? Que no solamente el deporte es lo único que hay que hacer también buena dieta, hay que hacer muchas cosas que no estén en desmanes en función pero creo que ayuda tremendamente en la tercera edad a tener una vejez digna, ¿no? Vejez digna significa, señor, ya va a llegar una edad que voy a tener que usar pañales, ¿no? Porque tengo incontinencia, porque tengo un montón de cosas, vivís dependiente de otra gente para que te atiendan. Cuando vos haces deporte ya hasta la tercera edad, posiblemente vas a ser una persona sostenible, te vas a sostener vos sola, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia en este sentido. Lastimosamente en nuestra sociedad, la sociedad está armada y estructurada para tener educación física solamente en la primaria y la secundaria. Ustedes están en la universidad y quiero ver cuántos en el curso, por ejemplo, cuántos hacen deporte, ¿no es cierto? Entre mujeres y varones. Por el compromiso de la facultad, por el poco tiempo, y no tienen la infraestructura necesaria en el lugar. Acá, obviamente son jóvenes y no se sienten en necesidad de hacer deporte porque se sienten fuertes, se sienten pero también igualmente viene la atrofia, viene el sedentarismo y casi siempre estoy viendo en mis alumnos que son unas personas en la facultad, en las chicas y en los hombres, que son unos figurines de cuerpo, ¿no? Están muy delgaditos, muy bien proporcionados, ni bien se reciben, no pasan ni 2 o 3 años y los vuelvo a ver de nuevo miércoles que se echaron abajo, ¿no? Se echaron abajo porque empiezan a trabajar, empiezan ya a armar una familia, su vida es un poco más estresada, comen más rico, vamos a suponer así. Entonces, y esas personas siguen creciendo, pero lo ancho, ¿no? Entonces, creo que es un poco, los veo a mis alumnos y digo, miércoles, veo cómo han cambiado, ¿no? Porque en verdad viene a ser un poco así. Los conoce uno muy jovencito, muy llenos de energía, llenos de todo, pero cuando ya están un poco ya en la vida profesional, y siempre a veces me encuentro en las reuniones, a veces que ahora ya no las hay, de los martes de cada mes en el Colegio de Arquitectos había unos churrascos, y casi siempre el junte con los arquitectos juniors que fueron mis alumnos y las cosas, y nos juntábamos ahí. Y ahí, bueno, era un poco, a veces ni los reconozco, ¿no? ¿Cierto? Porque cambia mucho en todo aspecto. Bueno, un poco al margen de eso, el tema del marco teórico está planteado un poco ahí. En el tema mundial, a nivel nacional, estamos un poco viendo ahí una incipiencia tremenda
lo que se identifica es un poquito el fútbol, pero no es la esencia misma del deporte, porque Bolivia no tiene la más mínima infraestructura deportiva a nivel masivo de la parte. Sí, hay unos deportistas, unos locos que aprendieron a jugar pelota en su barrio, en su y les fue un poco más o menos y engancharon un club deportivo y ahí aprendieron y ahí salieron estos tipos. Pero son las excepciones, ¿no es cierto? No es un referente. Nunca Bolivia ganó nada y nada, ¿no es cierto? Porque somos prácticamente un país que no tiene esa situación de tener una infraestructura, una escuela y una cultura deportiva plenamente. Entonces, creo que es tiempo de cambiar, las cosas van cambiando, las ciudades se van haciendo mucho más grandes y la necesidad ya no es una situación de solamente sacar campeones, sino de tener una rutina deportiva, que eso hace que la gente tenga mucho más bienestar de salud en todo aspecto, y por ende también eso se traduce en la si se quiere, en la lucidez mental para poder trabajar en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que esto es un poco la historia de lo que significa que es netamente numerativo, pero básicamente en los antes históricos es como para decir que no existe siquiera tradición cultural deportiva en el medio, ¿no? Son muy pocos los deportistas en sí mismos. Bueno, y acá tenemos un poco los antecedentes regionales de igual manera, ¿no es cierto? Lo máximo que puedo hablar es la Villa Olímpica, pero la Villa Olímpica está planteado como un carácter de generar deportistas competitivos para eventos competitivos, no de juntar, si se quiere, de decir, bueno, tengo una red, si se quiere, de campos deportivos. No, acá hay un puntito, un lunarcito que es lo único público. Lo que puedo determinar es que esto reafirma que la sociedad cruceña solamente practican deporte las élites. El Club de Santa Cruz, está también el Country, está el Club, la Ciudad Española, Club Polanco, está un poco, hay 4 o 5 grupos más aeronáuticos, etcétera, etcétera, que se practica a nivel enteramente privado y de diversas disciplinas, porque el tenis es tenis tan solo, ¿no es cierto? No hay otro tipo de, paralelamente otro tipo deportivo, y aparte es un club enteramente social, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde el punto de vista de complejos deportivos no existe nada que poder enumerar, y esto un poco reafirma este tema de los antecedentes históricos, que la cosa incipiente que voy viendo en el tema de la infraestructura. Bueno, entonces vamos un poco a la conceptualización, que es lo que interesa un poco, qué es lo que es el tema en sí mismo, el deporte en sí. Deporte es toda actividad que implica el juego o competición, requiere entrenamiento y está sujeto a normas, no realmente implica el aspecto físico. La actividad física en todo momento corporal no coincido mucho con este tipo de definición, ¿no? Entonces, lo que único que puedo hablar es darle el enfoque, si se quiere, al tema deportivo, en este tema de la conceptualización, que el deporte en el desarrollo de una persona es una de las cosas más importantes que tiene para que el individuo pueda tener en el tiempo una salud duradera, ¿no es cierto? Está fundamentalmente con ese concepto, no con el tema competitivo. El tema competitivo viene posteriormente, cuando hay una destreza, cuando hay una serie de cosas, pero inicialmente lo único que pienso es hacer deporte no con el objeto de ganar un premio ni salir campeón, ¿no es cierto? Creo que ese es un falso error, si se quiere, de formar grandes campeones, grandes tipos ahí entre medio. Ese no es el objetivo del tema deportivo. El objetivo es servir a la sociedad para que todo el mundo lo practique. Eso básicamente no coincide con esto, porque a veces no logro revisar todas las cosas. Ahí viene. Bueno, hablo un poquito de la parte de tipologías deportivas, los espacios que se requieren, un poco en lo que hablamos el otro día. Estos son netamente complejos deportivos muy, muy privados, en su mayoría los va describiendo, los espacios que va teniendo, para que podamos un poco plantear el tema deportivo. Bueno, identifica el problema, entonces estamos viendo que rápidamente no se cuenta con infraestructuras adecuadas para el deporte. Eso es más o menos el común denominador del problema. ¿Cuál es el problema del tema deportivo, de la práctica deportiva en la sociedad cruceña? A nivel público, no a nivel privado, ¿no es cierto? Que es un poco todos los barrios. No existe, si se quiere, infraestructura deportiva. El problema básico, no existe infraestructura deportiva, cero consciente. Dejaron alguna que otra vez, vamos a ver unas canchitas de fútbol por ahí entre medio,
por ahí se le ocurrió llenar a nuestro expresidente todos los tingladitos, esos que no sirven para nada, con cemento, ¿no es cierto?, por cualquier rincón. Bueno, eso no es deportivo, es un falso concepto, es una prácticamente una caricatura de decir hacemos deporte, ¿no es cierto? Entonces, creo que básicamente el problema es que no existe infraestructura. Vamos a suponer que podemos ver cuál es el problema educativo, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabe qué? No existe, por decir una cosa, voy a hablar de la educación técnica, voy a suponer acá, voy a poner un poco el problema, mi tema es educación técnica. ¿Listo? Entonces, y voy a hablar de la educación técnica a nivel de relevamiento, lo que existe en la región. Y únicamente decir, ahí en Focala está un poco tecnológico por allá entre medio, dos puntitos privados. ¿Cuál es la conclusión del problema? ¿Cuál es el problema? Señor, no existe infraestructura educativa técnica, no existe. Cero al cociente, punto. Ahí acaba la definición y identificación del problema, ¿listo? Entonces creo que eso tiene que quedar claro referente ahí entre medio para lo que tenga que hacerse. Cuando hablo del tema habitacional, de igual manera, ¿cuál es el problema habitacional? ¿Sabes qué? Primero, hay un déficit habitacional tremendo. No existe ciudad, porque toda la ciudad está estirada al máximo hasta un décimo anillo. No existe ciudad de infraestructura de servicio, no existe nada en el tema de calidad de vida. Y básicamente el problema de la vivienda, no hay calidad de vida en la ciudad de Santa Cruz por el tema de inclusive de la parte de habitacional, no tiene calidad de vida. Las viviendas que existen están regadas ahí en el monte, ¿no es cierto?, prácticamente abandonadas, no tienen ningún tipo de servicio ni nada. Entonces, y además están muy mal configuradas referente a las unidades al tema de requerir espacios mínimos, ambientación, azonamiento, ventilación. Entonces, todos los problemas habidos y por haber, el número de viviendas, gente que queda sin vivienda, gente que está viviendo a 10 kilómetros del centro, 8 kilómetros del centro. Entonces, toda una serie de factores, ¿no es cierto?, que ese es el problema fundamental del tema habitacional a nivel del interés social. Bueno, en el caso de la parte deportiva, no existen campos deportivos, ¿no es cierto?, no hay. Entonces, delimite el problema. Mi problema va a ser este territorio. En este caso inmediato es el tema de los centros emergentes. Ese es mi problema. Voy a trabajar en este sector, si se quiere, de complejos deportivos y de deportes que sean los básicos. No me importa la parte competitiva, me importa que todos practiquen las disciplinas básicas y se simplifica después las disciplinas básicas. Bueno, y ahora viene la justificación, ¿no es cierto? Y la justificación indica el antes y el después, ¿no es cierto? Si yo no hiciese ninguna intervención deportiva, en este caso, la sociedad va a seguir en cierta forma sedentaria, con problemas de salud, con problemas de ¿no es cierto? Y eso, jóvenes que se dedican en la edad más importante de su juventud y deportiva a las drogas, a la parte de ser marginales de la sociedad. Eso va creciendo cada vez más. Los canales están llenos de cleferos, y es una tristeza ver todo este tipo de gente con llenos de vida y sin embargo prácticamente marginales de la sociedad. Entonces, todo esto es resultado justamente de la ausencia de la parte deportiva, que haría un poco que esta gente pueda tener otro tipo de destino, si se quiere. Entonces, la justificación significa que al implementar el tema de los complejos deportivos, esta sociedad tiene un antes y un después, ¿listo? Un antes de los complejos deportivos y un después de los complejos deportivos. Ahí comienza la gente a tener si se quiere, la medicina de la parte de la sociedad enferma que tenemos en este momento. Nuestra sociedad está enferma por el tema de la ausencia de campos deportivos. Entonces, creo que esta es un poco la justificación. Es urgente su intervención, por eso estoy justificando su intervención en lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, eso es entender el problema global en sí mismo, lo que tenemos que hacer. Bueno, objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, dotar de infraestructura deportiva adecuada a las necesidades del lugar. En este caso, no marca un poquito esto, ¿no? Entonces, tenemos que marcar cuál es el objetivo general, si se quiere. Dotar de infraestructura deportiva, ¿no es cierto? Estamos volviendo aquí al tema del problema, ¿no es cierto? El tema del problema es
en la conceptualización, a través del deporte, yo consigo, si se quiere, la calidad de vida y la parte de situación de garantía de salud en el tema de las distintas edades que voy a tener en mi sociedad. Entonces, con el tema de la práctica deportiva en complejos o en lugares deportivos que tengan que hacerse, y no son necesariamente la parte de competitiva, simplemente la parte deportiva y el desarrollo de toda la sociedad en todas las edades es el elemento principal como el desarrollo de la persona. ¿Listo? El objetivo general es ahora el mismo, pero únicamente estoy poniendo el tema de la palabrita complejo deportivo y indicando básicamente que voy a dotar de complejos deportivos a todos estos centros o distritos para que tengamos toda una red de complejos deportivos. ¿Listo? Entonces, el objetivo es el concepto de red, el concepto de complejo deportivo que va prácticamente a servir a una cantidad de población que cada uno va a tener un radio de acción donde el individuo no tenga que ir de aquí hacia allá para hacer la práctica deportiva. Tiene que estar muy cerca al lugar donde vive. ¿No es cierto? No digo a nivel de unidad vecinal, sino a nivel de distrito. El distrito agarra normalmente 5 o 6 unidades vecinales. Entonces, a esa escala se plantean los complejos deportivos diferentes. A nivel público, accesibles, en su momento cuyo costo de ingreso es un mínimo de solamente de sustentar los costos básicos que tiene esto, que son luz, hay mucho mantenimiento de personal para que los campos deportivos estén en cierta forma bien mantenidos, y la parte de agua, la parte de luz, etcétera, etcétera, evidentemente gratuitos no van a ser, van a tener un costo, pero un costo de mantenimiento, de sostenibilidad, si se quiere en sí mismo. Entonces, el objetivo general es dotar de una red de infraestructura deportiva a una sociedad cuya población inclusive está casi el 70-80% fuera del cuarto anillo. Entonces creo que ahí es un poco el objetivo principal que tengo que manejar como objetivo general. Entonces que eso es un refuerzo a la conceptualización. Objetivo específico significa justamente que todos los complejos deportivos, objetivo específico, van a tener un radio de acción a nivel de una escala de distrito, por decir una cosa. Y interiormente van a tener, si se quiere, una situación de una estructura de distribución con todo lo que corresponda, varias situaciones de objetivos específicos, disciplinas básicas que se tengan que tener para todas las edades. Son objetivos ya del contenido mismo de la parte del complejo, que van a hacer que el éxito del objetivo general funcione como complejo deportivo. Entonces creo que es ahí, esto construye el objetivo general. El objetivo general es un enunciado local, que es el enunciado de la conceptualización. Es la misma conceptualización, pero ahora con un territorio definido, en caso de Santa Cruz de la Sierra. ¿Listo? En este caso, el tema de los centros emergentes. El objetivo específico ya es las bondades que tiene que tener en la compra. No son las canchitas tan solo para que practique fútbol 11 jugadores o 22 jugadores. Acá estoy viendo que practique el complejo todas las edades y todas las disciplinas habidas de acuerdo a cada edad. Entonces, creo que ahí va siendo un poco la posición de mi propuesta para la parte del objetivo específico. Entonces, ahí acaba todo. La conclusión, este es un poco un resumen a la cosa, no es necesario. La conclusión es importante, los objetivos específicos, y ahí acaba la parte del marco teórico, ¿no es cierto? Entonces, no entro en la parte de análisis de proyectos y tipología, que es marco real, que son todas las tipologías que el tipo se va metiendo a estudiar, todos los complejos deportivos que pueda encontrar, ¿no es cierto? Donde va teniendo diferentes tipos de observaciones, espacios, estructuras para los deportes bajo techo, los deportes al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces va estudiando cómo distribuyen, cómo hacen la parte del esquema principal de estructuración, cómo está resuelto, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas vienen como una especie de aprendizaje, un poco que consta el complejo deportivo, ¿no es cierto? Y vamos viendo que son, primera cosa que se desayuna uno con el tema del análisis de otros proyectos, primero, ¿con cuánto de terreno estos tipos se manejan? Lo primero que tengo que ver entonces en los ejemplos, en este caso del tema,
¿cuánto de superficie tiene este proyecto? ¿Cuánto tiene el otro? Entonces, hago una comparación. Entonces, vas a decir, bueno, esto no funciona con un mínimo de tamaño, ¿no es cierto? Los grandes dramas que se van dando en los complejos deportivos de proyecto es esta canchita. Esta canchita tiene alrededor de 80, 90 metros de ancho por una medida muy larga, no me acuerdo bien, algo así, pero es grandísimo esta cosa y siempre ocupa casi un 20-25% de superficie y tiene que estar siempre tangencial al proyecto, muy, muy a un lado, con más graderías, y básicamente las otras canchitas que van teniendo va siendo mucho más ordenadas y más técnicas. Pero lo que importa aquí en estos proyectos es básicamente, a ver, ahí estamos, la estructura troncal, el acceso, la estructura, cómo va haciendo su esquema de partido y cómo voy adosando ya los demás elementos que van a ir a entroncarse a esta gran estructura, gran paseo peatonal que voy teniendo. Estacionamiento es una cosa muy, muy a un costado, qué sé yo. Pero, y tengo 2-3 puntos que son techados, que suele ser el tema de la piscina, puede ser el tema del gimnasio, el tema de varias cosas de eventos, de la cancha polifuncionales techadas, para eventos y competencias. Son 2-3 volumencitos, lo demás todo abierto. Ahí tengo canchas de diferentes tipos, de distintos géneros en su momento planteadas, de tenis en su momento. Muchos se van padronizando que tengan multiuso, que puede ser de tenis, puede ser de fulbito, puede ser de básquet, para que tenga un mejor aprovechamiento y optimización de los campos deportivos. Entonces, esto y lo más importante es el espacio, ¿no? Ahí hay también un circuito de footing a todo alrededor, que ayuda un poco al calentamiento y práctica deportiva, de preparación física de los jugadores, entonces, de los deportistas, mejor dicho, y eso, y mucha arborización, ¿no? Mucha arborización, porque es un campo abierto, es un gran parque, si se quiere en su momento es casi cerrado por el tema de control, de que no se me entren acá. Si lo dejo abierto, esta cosa no funciona, tiene que tener accesos muy controlados por el tema de seguridad, por el tema de, hay mucha infraestructura entre medio, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, un complejo deportivo es esa cosa, de igual forma que yo entro acá y obviamente tengo todas las opciones de desarrollo a nivel público, ¿no es cierto? Hay profesores de escuela de natación, de fulbito, de tenis, de todas las disciplinas. Aquí se genera todas las escuelas deportivas, nacen acá, de fútbol, de fulbito, de todos los deportes, natación hay muchísimo, y las escuelas los agarran siempre a los chicos, y una vez que el niño aprendió un deporte no se olvida nunca más, ¿no es cierto? En fútbol, en lo que fuese, agarran, tiene una facilidad impresionante del aprendizaje, pero con profesor, con metodología, porque los profesores son igual que la universidad, ¿no es cierto? Es el docente que te va guiando, que te va diciendo, esto es lo correcto que tenés que aprender, esto no es lo correcto que vas a aprender, no perder tiempo en esto. Entonces, en el tema deportivo pasa exactamente lo mismo. Todos estos lugares son escuelas deportivas, inclusive para gente mayor, ¿no es cierto? El deporte, para poder ser eficiente, es con gente que sabe, que te va indicando todas las técnicas deportivas que tienes que hacer, ¿no es cierto? Creo que en general más o menos es eso lo que tengo que marcar aquí en el tema de lo que significa ya la parte ya de la idea de proyectos que van desarrollando, distintos proyectos, ¿no? Entonces estamos viendo un poco distintos proyectos en su análisis. Ya, vamos a checar un poco la imagen acá de su análisis. Y va viendo después también dimensiones de los campos deportivos, cómo son sus administraciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí va analizando mucho. Por ejemplo, este es un tema de la cancha polifuncional, donde tiene la cancha principal, que es voleibol, básquet o algún otro deporte, inclusive tenis, sus graderías en su momento, debajo de esto hay vestuarios, como la estructura que planteó, etcétera, etcétera. Va estudiando en las distintas propuestas, casi siempre todos viendo cómo es su gran conector, si se quiere, como que jerarquiza todo. No es una cosa desparramada, siempre hay un sentido de una gran calle, si se quiere, de estructuración, como un gran conector que va agarrando todas las disciplinas, todos los campos deportivos. Ya, entonces, por ejemplo, es más bien un proyecto de
una alumna que se recibió hace 2 años, alumna mía, que hizo un complejo deportivo en un centro emergente. El gran drama que teníamos en el tema del complejo deportivo es que no había terrenos de la dimensión que queríamos tener, por ejemplo, que eran aproximadamente 5 o 6 hectáreas como mínimo para que se reproduzca el campo deportivo. Lo que hicimos fue ensamblar manzanas, hicimos casi el ensamble de 4 manzanas, tomando en cuenta que no se interfiere la trama urbana. Esta calle, que era la entrada principal, no se interfiere, no se cortaba, las otras 2 calles de aquí se cortaban, y esta dimensión hacía que estaba dentro de la norma de que podía ser una calle un poco más larga, nada más, y no había una interferencia del flujo de la trama urbana, que es el gran problema de los condominios cerrados, que agarran grandes extensiones. Para cruzar la ciudad de un lado a otro tengo que darle toda la vuelta al condominio, y realmente no deja fluir, en cierta forma, la relación del flujo urbano entre sus actividades. Entonces, evitando esa situación, el complejo se parte en 2 a través de esta calle. Esta calle es pública, pero el complejo se une por arriba por un puente, ¿listo? Un puente peatonal. Entonces, ahí tiene un gran conector y ahí va armando todos los espacios deportivos. Normalmente lo llevamos al final de toda la cancha de fútbol, ¿no? Y luego tiene otras zonas deportivas que plantean acá, y las partes techadas son estas 3 de acá, alguna otra cosa más, y la piscina más que viene por este lado. Entonces, pero en el fuerte del trabajo estaba en este conector, ¿listo? Y en el acceso que iba teniendo con el puente. Entonces, ahí es este gran desarrollo del conector que va haciendo, donde se nuclean todos los lugares de baños, vestuarios, tiene un segundo nivel inclusive esa parte, y ahí está un poco marcando ese recorrido que va teniendo. Ahí lo vemos un poquito acá, vamos a ver porque se lo puedo agrandar. Esta es la idea del corte transversal del conector, donde tiene una zona de servicio y tiene galerías a ambos lados como grandes miradores. Estos se van conectando con los lugares techados directamente a los campos deportivos cerrados, ¿no es cierto? Y va teniendo unas visuales, porque lo bonito de este tema de los complejos deportivos es poder ver de arriba lo que están jugando, ¿no es cierto? Y uno tiene un panorama muy lindo. Ah, no, están jugando allá el campeonato no sé cuántos. No, están los fulanitos, todo de arriba, ¿no es cierto? Entonces, y aparte le va dando un conector mirador. Ese viene a ser un poco el concepto básico. Entonces, en este lugar están todos los sanitarios y vestuarios de todos los deportistas, no en cada uno de los campos, sino todo centralizado en este lugar. Entonces, hay varias justificaciones de esta gran calle peatonal que se plantea, y ahí arriba ya se plantea en el último nivel, hay un tercer nivel sobre el conector, donde se plantea la administración y fundamentalmente el tema del restaurante, porque el restaurante tiene una función social. Esa función social de ir a comer muy bien en fin de semana, una noche, y tiene un panorama de visual pleno, porque los campos deportivos en nuestro medio tienen una situación de un 70% de uso nocturno y un 30% de uso diurno por el tema del calor. Me va a tocar los calores de verano, a partir del mes de septiembre, y termina hasta en abril, casi hace calor. Y jugar 10 de la mañana hasta las 12 o hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, es imposible por el tema del sol. Hay una deshidratación tremenda. La gente deportiva no hace práctica. El sol se acuesta más o menos a las 5 de la tarde y empiezan a caer todos los deportistas. Y de noche practican hasta las 12 de la noche, de la mañana inclusive. Todo es una gran ciudadela iluminada. Ese gran paseo, viéndolo de noche, queda un espectáculo lo que está viéndose. Entonces, este es un centro importante de desarrollo deportivo en todo el distrito. ¿Listo? Entonces, estamos un poco preveyendo inclusive lugares para motos, para la parte de bicicletas, porque como es de la zona del distrito, no es la asistencia casi en autos, entonces ahí no se hace mucho hincapié en los autos, que la gente vaya en su bicicleta, que incentivemos un poco la bicicleta, la moto, lo que fuese, ¿listo? Entonces creo que es un poco ese otro concepto que estos campos deportivos está siendo prácticamente con un equilibrio y un radio de acción importante ahí. Entonces creo que eso fue un poco lo que más o menos, ahí termina más o menos su situación de análisis de proyecto del marco real, ¿no es cierto? Me he adelantado un poquito, les he contado un poco la película acá, no voy a seguir más adelante, voy a ver otra tesis, ¿listo? Para poco mostrar
qué es lo que se va haciendo en la parte del marco teórico. Y como andamos ahora, tenemos todavía unos 20 minutos más, o 25 minutos, para poco seguir explicando acá. ¿Me salgo de esto? Sí. Vamos a ver el marco teórico, todo centrándome exclusivamente en el marco teórico. Vamos a un poco ver, me cierro esto, sí. Vamos a ver ahora otros trabajos más. Esta es la de la evaluación, pero tengo otra síntesis de otros proyectos de otros años. Buenas noches, arquitecto. En cuanto a los temas, ¿se vería el día de hoy o el día lunes? No, hoy día no voy a tomar temas. Voy a hacer hincapié exclusivamente en el tema metodológico. ¿Listo? Yo quiero tener todos mis grupitos armados, cuántos alumnos tengo, ¿no es cierto? Y con certeza hago la distribución general del tema, ¿listo? Por lo tanto, el tema de metodología les sirve idéntico a ustedes, ¿correcto? Por eso estoy haciendo hincapié en el tema metodológico, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. Gracias, arquitecto. Una pregunta más, arquitecto. Que eso va a salir un poco ahí. Pero la metodología que voy a emplear va a ser la siguiente, ¿no es cierto? Vamos un poco a ver para el tema de los temas. Va a haber el banco de temas, que van a ser X cantidad de temas que vamos a poner en carpeta, ¿no es cierto? Voy a poner un poco aquí. Arquitecto, una pregunta. Quería saber qué tan factible podría ser que hagamos centro penitenciario, si estaba parte de su lista, o qué piensa usted sobre ese aspecto. A ver, vamos un poco a ver. Creo que el tema penitenciario es importante, ¿no? Pero voy a ser bien sincero en el tema. Alguna vez he hecho el tema del penitenciario y la alumna llegó hasta la mitad y ya abandonó, ¿listo? Y debo explicar cuál es mi experiencia al respecto, ¿ya? Para que ustedes sopesen y equilibren un poco el tema de el aprendizaje de aquella cosa y cuál es la óptica un poco para la elección del tema. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es aquí donde tengo que un poco más o menos ver la cosa. A ver, ¿cómo era la pregunta? El tema es que al margen de eso, yo agarré, voy a salir de acá y voy a tratar de compartir, compartir pantalla. Voy a compartir lo que he mandado hoy día con los chicos de esto me voy a salir. No, esto no me salgo, solamente lo chico. Voy a entrar a WhatsApp. Me voy a entrar a lo que estuve esta tarde. Esta tarde estuve con los chicos de... ¿Dónde está? ¿Cómo se me pierde tan rápido esto? Tiene que estar aquí inmediato. A ver, esperen un ratito. Tesis, ¿dónde está objetos? Objetos 3. Listo. Entonces agarré y yo tenía ya un listado de temas, ¿no es cierto? Y lo voy a poner acá. Es un banco de temas que hacen los chicos de diseño en objetos 3, con diferentes temáticas netamente desde el punto de vista habitacional, amoblamientos habitacionales con diferentes temas, y los chicos van experimentando. Yo voy a poner un poco de esta misma forma toda la potencialidad de los temas que yo creo que son formativos y que tienen mucho futuro para los que tengan mayor bibliografía, mayor información, mayor todo. Acá lo que tenemos que ir siempre es contra el reloj. Donde hay más información, ahí le vamos a echar, y además que sirva a una situación de necesidad, de un POA, si se quiere, de bancos prioritarios para el medio, ¿correcto? Es un poco la idea, es esa. Entonces, dentro de esa situación, la pregunta un poco va de lo que vos me decís. ¿Qué pasa si hago un centro penitenciario? Bueno, perfecto, ¿listo? Cuando comenzamos a buscar bibliografía con esta niña, porque era una alumna, ¿no? La niña abandonó, no terminó. Buscamos bibliografía para su marco teórico y sus cosas, no pillaba información sobre penitenciarías, porque normalmente son, si se quiere, proyectos muy reservados por el tema de seguridad. No se publican los proyectos de la cárcel de no sé cuántos, por un tema de seguridad. Por el tema de seguridad significa que cuántas veces hemos escuchado que le pegaron un túnel al frente y le echaron la cavada por la cosa, porque sabían bien que dónde estaban planteando y podían salir, ¿no es cierto? Entonces, toda una serie de
de cosas, lo máximo que encontraron fueron unos Neufer entre medio, antiguazo del año de los 40 más o menos. Información con el tema de la penitenciaría estaba tremendamente incipiente. El alumno perdía el tiempo, no sabía cómo hacer, cómo. Bueno, y al margen del tema mismo del nombre de penitenciaría, es toda una situación de entender el tema de la marginalidad, ¿no es cierto? El tema de cómo llegan a la penitenciaría por una serie de delitos, ¿no es cierto? Y esos delitos tienen catalogación de diferentes naturaleza, de todo tipo, desde gente que llega hasta homicidios, suicidios, lo que fuese, ¿listo? O gente que simplemente ha tenido algún desfalco económico, o lo más tronado, entre lo que significa violaciones y cosas entre medio, el tema del narcotráfico. Entonces, hay una catalogación un poco diferente a la peligrosidad un poco de los penitenciarios, ¿no es cierto? Perfecto, hasta aquí más o menos en su sitio. Primero, no existe una situación de separar a la parte de acuerdo a la gravedad de su delito, gente que en sí misma infecta de agresividad a los penitenciarios que no son agresivos, ¿listo? Ahí los meten a una sola olla, ¿no es cierto? Entonces, por un lado. Por otro lado, estamos viendo que en todas las sociedades y todos los lugares de penitenciarías, en todas partes del mundo, se trata de que a través de la penitenciaría se pueda, después de la condena en ese tiempo que ha estado, poder insertar de nuevo a la sociedad a aquella persona que cumplió su condena, ¿no es cierto? No, al contrario, lo que pasa en otras penitenciarías, los tipos hacen, si se quiere, licenciatura, maestría y doctorado en el delito, ¿no es cierto? Se especializan más en su agresividad todavía, ¿no es cierto? Y segundo, el otro tema es romper aquella situación que el penitenciario tiene que estar aislado, tiene que estar costeándose su propia comida, tiene que estar haciendo inclusive hasta trabajos forzados. No, acá los libran a su suerte, les dan una manutención de una alimentación hasta que más o menos porque tengan diario una sopa por lo menos, les dan, pero encima meten a su familia. Lo que significa Palmasola es una ciudadela donde hay niños viviendo, la mujer está viviendo, la mujer también está presa aunque no tenga condena, no tenga nada, porque no tiene ningún delito, pero como está el penitenciario ahí adentro, el tipo va con su mujer, con sus hijos. Esa situación no la vas a cambiar nunca. Entonces es un problema muy complejo, ¿listo? Muy complejo en sí mismo, y creo que además que, ¿no es cierto?, son temas muy atípicos, ¿no? Muy puntuales, ¿no? Vamos a suponer ahora, como vos como arquitecta, ¿no es cierto?, ¿qué te interesa a vos? Que la parte de la formación que tengas te sirva para tu vida profesional plenamente, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. No digo que cualquier tema te puede servir, pero en este caso, ¿no es cierto?, vas a tener una investigación de todo un año en penitenciaría, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y la sociedad cuántas penitenciarías podemos hacer en Santa Cruz? ¿Y cada qué tiempo? No es decir que no lo voy a hacer, ¿no es cierto? Pero tienes que tener la capacidad de hacerlo. Pero creo que el tema un poco va por ese lado. Y sin embargo, hay problemáticas muy candentes, muy puntuales, que requieren nuestro medio para poder hacer la tesis. Por eso que el panorama que yo voy a, disentir muchísimo con muchos profesores del paralelo, ¿no es cierto? Porque nosotros los profesores del paralelo, de los por este grado, los dejan a los alumnos que ellos elijan su tema. ¿Listo? Yo tengo el argumento que el alumno no tiene lo suficiente, si se quiere, argumento para decir qué es lo prioritario en mi sociedad, porque está formándose recién, ¿no es cierto? Se está recién aprendiendo a sentir un poco la problemática que tiene, con un montón de gráficos, un montón de cosas, cómo está resuelta mi ciudad, mi visión de ciudad, qué le falta, qué no le falta, porque en los años anteriores que tuvo, como antes de llegar a por este grado, estuvo abocado a cosas muy puntuales de su formación. Entonces no existe un panorama global de decir esto es lo que tendría que yo desarrollar como aporte, si se quiere, al medio. Entonces, por esa razón que yo disiento mucho con los paralelos, en este sentido,
Y alguna vez he tenido algún tipo un poco de encontrón, si quiere, con otros docentes, y no concuerdo, porque yo creo que esta cosa es muy importante en el tema de el poder ver el rol de la universidad pública en el tema de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón que yo te digo que las temáticas que yo les pongo en el tapete, ¿no es cierto?, no son temáticas llevadas de los pelos, ¿listo? Son temáticas fuertes que se van dando hoy por hoy, que es prioritario resolverlos, ¿no es cierto? Y muchos de ellos son repetitivos, ¿no? Muy repetitivos. Entonces, y cada vez va cambiando un poco el enfoque, va cambiando las cosas así. Está planteado hoy día, diga. Perdón, ahora que estamos hablando acerca de bueno, que estamos mencionando, mi compañera mencionó su tema ese, quería hacerle una consulta. Y un tema como, por ejemplo, un centro integrado para el agro y la ganadería. O sea, me refiero a un lugar donde tengo todo lo correspondiente a él, desde compras, pagos, etcétera. O sea, bancos, Senasac, todas esas cosas que corresponden. Y porque, por ejemplo, en los pozos tenemos todas las ventas de esas cosas, donde también en ese centro yo tenga una parada de trufis, porque por eso los pozos siempre están llenos con camionetas y cosas, o sea, algo que ayude de cierto modo a descongestionar algunas zonitas y a unificar un espacio. No sé si... A ver, repetimos un poquito en síntesis la inquietud del problema. Repetimos un poquito en pocas palabras, porque a veces tengo un poquito no escucho bien tu audio, entonces, pero quería captarte algo de agropecuaria, puede ser, alguna cosa entre medio, puede ser. Sí, un centro, sí, o sea, haciéndolo un resumen, sería un centro comercial, con un nombre largado así, pero un centro integrado para el agro y la ganadería, o sea, un lugar donde yo voy a encontrar todo al respecto, desde centros de remate hasta tiendas, Senasac, y incluso una mini parada de trufis, porque tenemos varias zonas como los pozos, que los menonitas van y compran y siempre está llena esa zona, es imposible andar, porque está lleno de tiendas, y hay una parada de trufis que viene de la zona donde viven los menonitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, descongestionar varias pequeñas zonas que hay en Santa Cruz donde se aglomeran la gente por estos temas, digamos. No sé si se entiende. Pero ¿es un centro comercial que vos me hablas de agropecuario? ¿Viene a ser así? Ajá. O sea, poniéndolo en resumen, sí. Pero bien completo. ¿Qué es lo que tiene un centro comercial, del tema de agropecuario? ¿Me podés contar un poquito qué es lo que tendría? Según mi idea, yo he estado investigando un poco y tengo muchos referentes y gente cercana del tema, donde, por ejemplo, tendría todo lo que es ventas de alimentos, vacunas, etcétera, fertilizantes, todo lo que se utiliza para el agro en general, pero también tengo bancos, tengo el Senasac, que es súper útil y es el que se encarga de todos los movimientos, oficinas para Fegasa Cruz, etcétera, y tener al mismo tiempo espacios para, ¿cómo se llama?, para remates, o sea, un lugar donde aglomere todo en lugar de tenerlo repartido. Ya, mira, un poco te voy a enfocar un poco el tema siguiente, ¿ya? Me voy a ir un poquito, ya que bien que me has hecho esa inquietud, pero de todas formas te voy a contar un poco qué es lo que hemos hecho en algún momento en alguna gestión de tesis de grado, como tal. Voy a agarrar un poco, voy a compartir imágenes me salgo de acá y voy a entrar al Google. Vamos a poner un ratito. Bueno, está acá un poquito, vamos a agrandar la imagen de lo que viene a ser nuestro plano de la ciudad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces me meto al Google, en cierta forma, en forma muy, muy rápida, vemos la mancha urbana general de la ciudad, ¿ya? Y bueno,
te cuento un poco qué es lo que nosotros habíamos enfocado, ¿no? Si yo no voy a temas que son muy puntuales como temáticas, sino a temas masivos, si se quiere así, ¿no es cierto? Por un lado es un poco comprender la ciudad muy rápidamente. Aquí voy a cortar esto y me voy a ver si puedo entrar de nuevo a lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Dónde está esta cosa? Lo que hemos visto, el tema de esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen de lo que significa la sociedad, la actual Santa Cruz en la primera fase inmediata, que es es decir, Cuarto Anillo y los centros emergentes. Y esto está teniendo prácticamente la ubicación de todos los distritos, en cierta manera, ¿ya? Y hoy por hoy, ¿qué pasaba hasta hace unos 10 años atrás, que no data más de 10 años? Que los únicos centros comerciales que había era el Hipermaxi, que estaba dentro del Cuarto Anillo, tal vez estaba el Fidalga, tal vez estaba, qué sé yo, inclusive el Easy Norte. Todos se ubican dentro del Cuarto Anillo y han empezado a entender, los Hipermaxi especialmente, a ubicarse la salida Cotoca. Algunos se van por la Tres Pasos al Frente, otros se van a la zona sur, y ya empezaron recién a incorporarse la parte de tener aquel centro de abastecimiento, si se quiere, de centros comerciales, caso de los Hipermaxi, la cadena de Hipermaxi, en este sentido. Entonces, ¿qué te cuento un poquito acá? Bajo ese aspecto, la ciudad de Santa Cruz estaba prácticamente abarrotada de centros comerciales, no abarrotada, sino concentrada los centros comerciales únicamente como ciudad dentro del Cuarto Anillo. La gente, que es el grueso de la población, que es el 80% de la población, 70% de la población, está fuera del cuarto, tenía que venir aquí a aprovisionarse, a estar en un Hipermaxi, a estar en un supermercado X. No hablo de mercado, no hablo del supermercado, que el supermercado es muy diferente al mercado, porque son otro tipo de rubro de artículos que son sofisticados, si se quiere, en su venta. En el mercado son elementos básicos, si se quiere, de consumo. Acá teníamos todas las cosas que quería tener. Entonces, la gente no tenía los centros comerciales. Entonces, eso estoy hablando, la tesis que hicimos en su momento fue hace unos 10 años más o menos atrás. ¿Y qué hicimos? Agarramos, si se quiere, voy a ir de nuevo a donde está Google Maps, y empezamos a decir, bueno, señores, tengo este plano no me gusta, a ver si este otro puede funcionar mejor. Creo que este está un poco mejor, ¿no es cierto? Y voy teniendo todos los anillos y las radiales. Y bueno, dijimos, los puntos más importantes que tengo como relación en sí mismo es la unión del anillo con radial, ¿no es cierto? Y normalmente estos tipos de centros comerciales están ubicados prácticamente en el encuentro de lo que significa el anillo y la radial. Casi siempre van a buscar esa ubicación. Ellos tienen un radio de acción, ¿no es cierto? Un radio de acción determinada. Entonces, y eso es muy cómodo. Ahora, el concepto de centro comercial también era importante ver qué es lo que se tenía que recurrir. Uno de los rubros era el supermercado. Un poco lo que más tenemos más a mano, que es el más desarrollado como tal, está siendo lo que es el tercer anillo del Avancer, donde está el Fidalga, donde está el Hipermaxi, está el Rojo, está el Rojo, no sé cómo se llama. Hay varios elementos que se han juntado acá en el tema de, que se quiere, el Avancer, tercer anillo, en este sector, ¿no es cierto? Se juntaron todos en su momento. Vamos a ver dónde estoy. Estoy teniendo, necesito que te corte. Este es el segundo. El tercero es este, ¿no es cierto? Entonces acá estamos, ¿no es cierto? Estamos agrandando. Y estoy teniendo el Fidalga, que se quemó. El Hipermaxi, que está acá. Está Rojo acá entre medio. Acá está en la tienda de pintura fuerte. Entonces, dentro de poco esto le van a brincar también una cosa aquí. Entonces, esta zona genera un centro comercial determinado. ¿Listo? Pero en sí mismo, lo que nosotros queríamos era, en el planteo, era que el centro comercial
uno de los puntos, un 50% del centro comercial era un supermercado. Los demás eran patios de comidas, eran elementos, si se quiere, como el caso de Casa Ideas, de empresas así de decoración, otras empresas medianas que estaban teniendo de zapatos, de ropa, lo que fuese, más cajeros automáticos. Encima algunos planteaban inclusive algunos lugares para cines inclusive, ¿no es cierto? Entonces se generaba todo un centro, un paseo, si se quiere, interno. Hoy por hoy, el final de su patio de comidas tiene un éxito tremendo, la gente está siempre lleno, ¿no es cierto? Ese paseo ahí adentro va teniendo una situación y el estacionamiento, lo que corresponde. Entonces, ese centro comercial estaba planteado, pero desde un punto de vista enteramente privado. Entonces, el rubro que vos vas a tener de hacer esta cosa, que es una situación inmersa en la ciudad, pero está planteado no solamente ahí, todas las zonas son potenciales en el lugar donde vos lo mires. Toda esta zona que está fuera del cuarto no tiene centros comerciales. Nosotros, por ejemplo, yo vivo acá en el cuarto, en el séptimo anillo, por esta zona. Menos mal, no data ni 10 años, menos de 10 años, y se planteó el hipermaxi por aquí. Nos alivia tremendamente para toda la población que está gran parte viviendo por acá afuera. Entonces, todas estas zonas están requiriendo, si se quiere, porque el grueso de la población, están requiriendo en zonas estratégicas la ubicación de centros comerciales en regla, para no vivir dependiendo de lo que significa lo que me ofrece el cuarto anillo. Todos los centros emergentes que voy teniendo, tengo que tener, no te digo una cantidad de centros comerciales, con que ponga 1 o 2 por distrito, o lo que corresponda con redacción, posiblemente, pero es una situación de planteo estratégico. No te hablo de decirte exclusivamente de productos agropecuarios, te hablo de en general de un centro comercial determinado. Entonces, pero tengo que justificar mucho esa cosa, porque en realidad el gran drama a veces de la justificación en el proyecto y las tesis de grado, que te van a preguntar, ¿y quién es el comitente? ¿Quién es el comitente? ¿No es cierto? No le voy a decir es un empresario, no es ahí, si se quiere, algún masista de turno, ¿no es cierto? No. Entonces creo que el tema ahí va siendo un poco, porque estos son prácticamente proyectos de iniciativas privadas. El municipio no va a poder ejecutar nunca, te va a autorizar, te va a sugerir ubicaciones y nada más. Entonces, Anaí, no tanto champa. Hola, hola. Hola, hola. Sí, arquitecto, lo estoy escuchando. Es que Sí, se activó el micrófono de alguien más. Sí, lo que pasa es que hay un audio, hay unos gritos entre medio. Bueno, entonces, a lo que voy, un poco, el enfoque no es únicamente, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de rojo, vamos a suponer, el tema de rojo, no sé por qué se me ha rayado esta cosa, pero no importa. El tema de rojo es el primer supermercado que se plantea de la construcción, ¿correcto? El tema de lo que estoy viendo acá rojo, ¿no? El primer supermercado de los grupos industrial Roda plantean el tema de un supermercado de la construcción que tiene acceso por delante, acceso por atrás, inclusive para materiales de construcción, lo que corresponda. La ubicación en todas las ciudades, más o menos importantes, medianamente el tamaño de Santa Cruz inclusive, es su ubicación, si se quiere, en las rutas troncales que salen. En este caso, hacia la parte de la doble vía de La Guardia, hacia Cotoca, hacia la parte del Plan 3000, lo que fuese, y hacia el norte. En esos puntos estratégicos, cuarto, quinto anillo, esos son los lugares de accesibilidad de equipo pesado para que puedan aprovisionarlo, accesibilidad de vehículos porque van a llevar, si se quiere, en camionetas, cosas de volumen y demás cosas. Y estos lugares se hacen unos grandes centros comerciales con 2 o 3 empresas fuertes. Ese es otro tema de iniciativa enteramente privada, ¿no es cierto? Entonces, preciso lo siguiente, ¿no es cierto? Se ha hecho tesis de este tipo, hemos hecho unas 2 o 3 tesis de centros comerciales en su momento y hay un poco de información. Pero más está yendo al tema del servicio a mi población que está fuera del cuarto anillo y que son los centros emergentes planteados que no tienen la más mínima comodidad de tener a lo máximo un mercado pero mal planteado y tener un lugar como un centro comercial en regla, como corresponde
toda esta zona del Hipermaxi, del Easy y demás cosas, pero que hace que eso tenga una mujer. No dependamos más del cuarto anillo, que ellos tengan su propio lugar, porque son lugares de paseo, en cierta manera, son lugares importantes de decir, bueno, vámonos un ratito ahí al centro, y qué sé yo, a pasear un poco, ¿no es cierto? Hay cines, hay heladerías, hay todo, a ver un poco las tiendas que tiene, ¿no es cierto? De paso compramos algo en el supermercado, ¿no es cierto? Y me puedo ir de la zona de donde estoy, del distrito, me voy en bicicleta y digamos en bicicleta, hay lugares para quedar de bicicleta. Entonces, viendo una escala de paseo, si se quiere, que es muy común en el tema de otras ciudades que se van planteando siempre estos centros comerciales, pero estratégicamente ubicados sobre rutas de accesibilidad y fundamentalmente los encuentros que significa los anillos y las radiales, ¿no es cierto? Entonces, la inquietud no es tan específicamente, ¿listo? El rubro de la construcción como el rubro agropecuario son importantes. Tal vez si vos me decís del centro agropecuario, yo te decía, perfecto, bien, tengo actividad hacia el sur, tengo actividad hacia el norte, tengo actividad hacia Cotoca, tengo actividad a lo que corresponde al sur. Ahí tengo 3, 4 puntos. Los voy a ubicar en centros de ingreso a la ciudad, fuertes, donde tengo todos los insumos. Hay los mercados inclusive de venta de ganado, a lo que corresponda, hay varias cosas entre medio. Ahora sí te puedo entender que son centros comerciales específicos lo que tengo que hacer, pero no están insertos dentro de lo que significa la ciudad, ¿no es cierto? Esto está fácilmente, el tipo que dice, es un ganadero, es un tipo, un agricultor, lo que sea, necesita insumos. En el momento que está saliendo, estoy saliendo hacia el norte, no, está ahí la salida, está el gran centro comercial que necesitamos, llevamos todo el paso, ¿no es cierto? Y ahí se concentra todo. Hoy por hoy, los abastecimientos están acá dentro del centro urbano, ¿listo? Entonces, creo que el concepto de aquello es interesante, pero tengo que ubicarlo como un concepto de globalidad, que los puntos de donde tengo que ir a servir como materiales, como agricultura, como agropecuaria, como lo que corresponde en este sentido, están fuera del tejido urbano y tengo distintas direccionalidades. Es aquí que os estoy ubicando por fuera. Lo mismo pasa con el tema de construcción. Están ubicados donde tengo mejor accesibilidad y lo que corresponda, ¿no es cierto? No sé si responde un poco a tu pregunta con inquietud. Sí, justamente, o sea, en lo que yo había pensado en eso, porque, por ejemplo, la gente que se dedica netamente a todo lo que es agropecuario, incluso busca su vivienda cerca de la zona por la que le queda su propiedad, por así decir. Entonces, a veces la gente tiene que venir hasta el centro a hacer sus compras para volver a irse de donde viene. Entonces, sí, más o menos iba mi planteamiento, digamos, agarrar una de las troncales, según el estudio, la que sea más necesaria, o ver cómo distribuirlo. Pero sí, más o menos así iba la idea. No ponerlo en la ciudad, sino sacar de la ciudad todo eso. Claro, lo que voy un poco es lo siguiente, ¿no? En este momento, todos los agropecuarios y agricultores tienen sus familias viviendo en la ciudad, ¿de acuerdo? Pero su actividad hace que salgan continuamente, ya sean los empleados, porque son a veces con personal inclusive de dependiente, inclusive tienen camionetas, tienen camioncitos, tienen todo, y es un montón de insumos que se van haciendo a nivel agropecuario, a nivel agrario inclusive. Entonces, cada uno tiene un destino diferente. Me toca esta zona, me toca la zona del norte, me toca la zona del Urubó, me toca la zona de qué sé yo, hacia Cotoca, lo que sea. Entonces, ahí están emplazados los centros agropecuarios de abastecimiento, que son grandes centros comerciales. E inclusive hay tractores, hay un montón de cosas que se va concentrando, ¿se da cuenta? Entonces, pero eso hay que dimensionarlo bien y hay que ver un comitente, ¿no es cierto?, para que nos podamos decir, porque esa cosa no queda, ¿sabe qué? Es interesante, pero ¿quién lo hace? ¿Quién te financia esa cosa del centro? ¿Listo? Entonces creo que eso ahí un poquito hay que redondear más. No digo que no sea importante por la vocación del departamento, que es agroindustrial, ¿no es cierto?, en todo sentido, lo que significa la parte de ganadería y la parte de agricultura, ¿no es cierto?, y la industria misma que va teniendo. Entonces, creo que esta cosa va teniendo un carácter distinto, ¿no es cierto? Y yo te expliqué hace un rato del tema de los centros de abastecimiento de los centros comerciales, que en cierta forma están planteándose en todas estas zonas, ¿no es cierto? Y hoy por hoy hay una situación de
especulación, si se quiere, una serie de centros comerciales. A ver si se ubican un poquito ustedes en el tema de el tercer anillo, cerca donde era el Abasto Viejo, en la parte norte, yendo hacia el Chiriguano, como es el Chiriguano, el tema de, hay un gran centro comercial de varios pisos que evidentemente es básicamente un centro comercial de puro electrónicos, ropa y demás cosas. Y bueno, es muy feo el diseño, muy todo, ¿no es cierto? Y bueno, colocado ahí en el centro, colocado dentro de lo que significa el cuarto anillo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema va siendo un poco más amplio. Las carreteras de salida al norte, hacia La Guardia y hacia Cotoca, son los lugares apropiados de esos grandes centros que estamos hablando. ¿Listo? No es dentro del centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, no sé, no digo que no. El tema hay que buscar mucha información. Cuidado que el tema apenas tengo, si se quiere, 14 semanas, que ahora ya son 12 semanas tan solo, para ejecutar toda esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poco yo te puedo decir, no tengo información en ese sentido, tampoco del otro mundo de la cosa, pero creo que puede abarcar un poquito una posición de ver el problema. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? El problema es que todos los centros de acopio de todo este tipo de rubros están metidos en el centro, ¿listo? Y regados por todos lados, ¿no es cierto? El tipo, para poder llevar sus insumos, tiene que darle la vuelta a la ciudad 2 días más o menos para llevar todos sus insumos. Es decir, junta todo y bueno, y ahí sale partiendo la cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, si yo tengo un centro acá, digo, bueno, yo me voy allá, ya estoy en el camino, me compro todo lo que tengo, ya coticé todo, sé que hay todo, y me voy tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es un poco la situación siempre de centralización de este tema de la comercialización. Porque muchas cosas son importadas, muchas de las cosas son alimentos inclusive, que se van concentralizando, ¿no es cierto? Voy a tener tal vez un criadero de chanchos por allá, tengo que comprar maíz, ¿no es cierto? Y el maíz ya tengo ubicado acá, no tengo que ir a buscar los maiceros que están por el Abasto, por una zona ahí complicado, perdo mi tiempo, qué sé yo. Entonces, no sé, habrá que ver un poco ese tema, ¿no es cierto? Insisto, no tengo mucha información en este sentido, pero vamos a soñar un poquito más allá de la cosa, ¿cierto? Vamos a soñar un poquito más acá. Yo voy a cambiar ahora el tema y te voy a decir de los que yo conozco, referente a los grandes centros de abastecimiento de materiales de construcción que hay en varias ciudades del Brasil, algunos vistos en Europa y muchos en Argentina, ¿listo? Entonces, están todos ubicados en la troncal de salida de una avenida que va hacia una autopista, ¿no es cierto? Primer punto. Segundo, el tamaño que tiene es impresionante, son grandes naves como construcciones, casi más o menos, como decirte, casi una manzana cubierta, más o menos, así, una manzana cubierta, significa aproximadamente, es decirte, una manzana que es casi un 100%, más o menos, una cosa así, son entre 5.000, entre casi 10.000 metros cuadrados de cubiertas que va teniendo esto, y adentro ya se organizan ellos de alguna manera, y voy teniendo 2 de estas naves con grandes áreas de estacionamiento, y adentro están todos los patios de comidas, todo ese tipo de cosas. Entonces, casi generalmente está planeado. Hay un centro que están haciendo, según me han dicho, aquí en el norte. Toda una serie de galpones horribles que he visto en el norte, ¿no es cierto?, que a mí no guardes. No he podido ir por allá todavía de nuevo, porque lo vi cuando estaban armando, pero era monstruoso lo que estaban haciendo en el norte, ¿listo? Entonces, pero hay que investigar más, puede haber material para esto, hay material, se puede buscar, yo te puedo dar nombres, inclusive en tal ciudad, en tal lugar, busque lo siguiente, vas a ver cómo se organiza, vas a ver los proyectos, vas a ver todo, puede haber material, y lo único que está cambiando es el rubro. ¿Qué diferencia puede haber entre que vender agropecuaria y construcción? Ninguna. Las naves siempre van a ser las mismas, ¿no es cierto? La organización del estacionamiento, patios de comidas y todas esas cosas, siempre va a ser lo mismo. Entonces, lo que sí hay que ver cómo funcionan estos centros comerciales de grandes insumos. Eso es lo que viene a hacer, ¿no? No sé si eso redondea un poco lo que vos querés hacer. Sí, justamente eso, arquitecto. ¿Cómo? Sí, de eso se trata, justamente eso. Yo no me cierro a esa cosa, si vos querés un poco. ¿Vos con quién estás trabajando? ¿Con otra persona? ¿Ya tenés tu grupo armado?
No he hecho grupo porque yo dejé la carrera varios años y estoy volviendo para terminar y no conozco a nadie. ¿Cómo es tu nombre? Radosevic Carla. ¿Cómo? Radosevic Carla. Ya que me organizó el grupo, niña. Ya sé lo que me estás pidiendo, ¿listo? No, te entiendo bien. Entonces, si vos querés brincarle a esa cosa, ¿listo? No, yo te lo estoy dando el enfoque, ¿listo? El enfoque de que esos centros comerciales se engloban solamente cambiando el rubro. Los requerimientos de aquello son grandes áreas ubicadas sobre accesibilidades importantísimas de salidas de autopista. ¿Listo? Primer punto. Segundo, son grandes naves con grandes áreas de estacionamiento, tienen patios de comidas, tienen un montón de cosas para que la gente pueda tener todos los insumos habidos y por haber, inclusive maquinarias. ¿Listo? Inclusive muchas cosas que son inclusive al tema de lo que estás haciendo. Entonces, puede ser, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Vamos a suponer, voy teniendo, por excelencia, hacia el norte, porque es lo que más tengo, yo estoy viendo por el séptimo anillo, toda mi zona de entrada, todas son las ventas de ¿cómo se llama?, de cosechadoras, todita la zona, entre todo lo que es maquinaria. El séptimo y el octavo, están llenos de las partes de los insumos, tractores, está Ciagro, está toda la gente planteada ahí. Desde lo que significa el cuarto anillo hasta el octavo anillo, toda la zona están los insumos ahí. ¿No es cierto? Entonces, si vos planteas, aparte de maquinaria, porque ellos solamente venden maquinaria, y les pones toda la parte de un centro muy bien armado, del tipo estaciona, tiene todas las cosas, con certeza que puede ser. Y el norte en este momento tiene eso. Hacia la parte de Cotoca también otro fuerte, porque toda la parte de Pailón, Pailas y toda la zona de la Chiquitanía y todo eso, hay mucha situación agropecuaria como en el norte. También, en cambio, hacia la parte de la doble vía de guardia son más de los valles mesotérmicos, que también tiene su propia especialidad de producción agrícola, que es muy diferente a esta otra zona. Mientras que acá tengo soyas, tengo cañas, tengo una serie de cosas, al otro lado tengo todos los rubros de frutas y verduras, ¿no es cierto?, que son fuertes, que tienen otro tipo de requerimientos. ¿Ya? Entonces, creo que en ambos casos, las tres vías, no tanto hacia la vía del Plan 3000, porque ahí no salen los agropecuarios, salen por las tres rutas, ¿no es cierto? Entonces, mi propuesta es decir, bueno, primero, hacer el análisis en ese sentido de la parte de la actividad, básicamente de la región, y decir, bueno, estas son las opciones de trabajo, y la más fuerte es al norte o hacia Cotoca, ¿listo? Para lo que tengamos que ver. Entonces, dentro de eso, entrar un poco a ver, ya, y vemos ejemplos, cómo se van haciendo, y en base a esos ejemplos, ¿qué va a ser tu proyecto? Vamos a suponer así. Una gran planificación del terreno, que tienes que buscar un terreno más o menos grande, y tu proyecto, tu fuerte del proyecto va a estar dado en las estructuras, si se quiere, las grandes luces. Desde entrada te digo, son grandes luces de proyectos que están haciendo, son grandes galpones, muy bien armados, que tienen distintas resoluciones, como vos querrás, ¿no es cierto? Entonces, pero el fuerte está dado en su, si se quiere, en su plan maestro de ese gran centro comercial con estacionamiento, con todo, y su accesibilidad de la carretera, porque no está sobre, está a un costado, tiene que tener una entrada y salida muy, muy bien resuelta para que no tenga problemas de accidentes, ¿no es cierto? Entonces, el tema en sí mismo es una situación de la propuesta de especializarse en grandes luces. Vas a ver la estructura metálica, que es campo del arquitecto hacer el diseño de estructuras. El cálculo lo hace el ingeniero, ¿entendés? Entonces creo que es un poco ese es el sentido de lo que viene a ser el proyecto. No sé si un poco cumple tu expectativa lo que te estoy planteando. Sí, arquitecto, totalmente. Bueno, chicos, estoy sobre la hora, estoy encima con mis chicos de diseño esperando, así que los veo nomás el día lunes, por favor, y en base a eso empezamos más ya a distribuir temas y distribuir todo. Bueno, los dejo hasta el día lunes y que tengan un lindo fin de semana, ¿listo? Gracias, arquitecta. Buenas noches. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Nomás, vamos a ver entonces
cómo están las estadísticas del equipo que ganó. Más adelante lo vamos a estar revisando, ¿no? Del equipazo de los chicos de Team Queso que se lucieron en su totalidad y que lograron llevarse este pollito. Y bueno, como ya venimos adelantando, ¿no? Estamos en la Week Play, así que necesitan acumular puntitos para clasificar cómodos a la Super Weekend. Exactamente, y mira nada más cómo nos teñimos de amarillo, de queso cheddar, mi querido Corsario, porque ahí están las estadísticas del equipo ganador de Erangel: 15 eliminaciones, 2.829 puntos de daño, 9 asistencias y 873 puntos de curación. Linda partida, bastante daño, pero igual muy buena cantidad de eliminaciones. Muchísimas. Son 15 eliminaciones. Recuerden, por ejemplo, en el mapa recién pasado, Jaguar consiguió 13 eliminaciones, ¿no? Y ahora, mira, lo supera a Team Queso con 15. Así que espectacular. Pasamos a revisar también cuál es el MVP, ¿ah? El que más destacó de esta ronda. Por lo general suele ser del equipo, y en este caso fue justamente Nitsu, que se llevó 4 eliminaciones y metió el doble, de hecho más del doble de las eliminaciones que consiguió en daño, ¿no? 840 de daño, consigue 3 asistencias y 126 es lo que se curó. Así que muy bien ahí por parte de Nitsu, que se lució. Sí, casi siempre es Nitsu, si te das cuenta, ¿eh? Cuando gana Team Queso, normalmente vemos a Nitsu justamente en esta gráfica como MVP de la partida, del equipo. Es que es un jugador sumamente desequilibrante también, sabe colocar las balas, encontrar los ángulos claves para poder desestabilizar al rival, y es por eso que lo tenemos muy seguido en pantalla. Pues ahí está las estadísticas del equipo ganador de Erangel y también las estadísticas de su jugador clave, como lo es Nitsu. Vamos a ver la tabla general para ahora sí ver, Corsero, cómo están acomodados los equipos en cara al próximo Super Weekend. En primer lugar, Jaguar con 43 puntos en total. En segundo lugar, se le acerca Team Queso a 10 puntos de diferencia con 33, 2 pollitos cada uno. En tercer lugar tenemos a Boca Juniors Gaming con 29 puntos. Cuarto para BTS con 26. Quinto para la escuadra mexicana de Venture Inc. con 20 puntos. Sexto, la escuadra argentina, así es, Furious Gaming con 13 puntos. Y tenemos un empate, un triple empate con 11 puntos entre la posición número 7 y 9. Ahí tenemos a Legión Inferno, Metagaming y Store Gaming. Y por último en la décima, Bullock Chapman con 10 puntitos nada más. Así es como están los equipos por el momento posicionados en la primera parte. Y veamos qué dice la segunda mitad y también el fondo de la tabla general. Sí, la parte complicada, las que no estarían clasificando cuando lleguemos a la posición 17. Pero por ahora en la 11 tenemos Isurus con 7 puntos, al igual que 9Z en la posición 12. En la número 13, Chivas Esports con 4 puntos. En la 14, Malvinas Gaming con 2 puntos, igual que Top Heart y Mesexis Dreams en la posición 15 y 16 respectivamente. Ojo, Burning Silence, 1 punto. Gillette Infinity Esports, 1 punto. Flow Nocturnes y River Plate con 0 puntos hasta el momento. No, ojo con lo que acabo de mencionar, porque sí, es cierto, Flow Nocturnes tiene 0 puntos y uno dice, ¿pero cómo? ¿Otra vez? Recuerden, chicos, de que en Week Play son 5 mapas, justamente porque van rotando los grupos, es decir, son 20 equipos. Entonces no ha jugado de nuevo Flow Nocturnes, fue solo en la primera mapa donde no le fue, bueno, para nada bien, consiguió ningún puntito, pero tal vez y seguramente, ojalá, en este mapa que viene lo va a hacer. Vamos a invitar... Lo mismo... Sí. Y lo mismo con River Plate, ¿sí? Descansaron la primera partida y les fue mal ahorita en esta última. Por eso es que ambos tienen 0 puntos. Ahí sí, está justamente ahí el dato que, para confirmar todo, ¿no? Le invitamos ya a Mitek y también a Kevin, porque ya se nos viene el siguiente mapita. ¿Y cuál si no? Sanhok, bastante movido se nos va a venir, ¿no, Mitek? Sí, la verdad que va a estar bien interesante asistir a que el Sanhok... por ahí son un poquito especiales estas predicciones, ¿no? Porque hay como un patrón que se repite, por lo menos en los equipos que ganan este mapa, ya que se complica mucho. Por ahí tenemos conocido de que River, Jaguar la verdad que lo hace bastante bien en Sanhok, quizá uno u otro, pero hay equipos que sí mencionamos en este mapa porque es muy aleatorio que termine ganando, así que ¿cómo van a estar estas predicciones, Kevin? Porque predicciones de mi lado, que lo votó mucho, que le perdí la fe, después que le perdí la fe logró ganar su primer partida, pero en general objetivos específicos así, que por más que no gane, a ver al menos en la final, o eso espero. Top Hard. Oh, ok. Que no le hemos visto ganar un pollo. Sí, en el Super Weekend, sí, uno. Ah, sí, cierto, sí. Es verdad. Mira, nos miró a Juan Guarrizo ahí la partida. Sí, y de hecho fueron los que ganaron el primer pollito de la PNPL. Cuando comenzó, el primer pollito de todo
tal, ¿no? Chuchillo, cualquier cosa, alambre con una enredadera que lo dividen e internamente situación, si alguno lo quisiéramos hacer, Santa Cruz nos dio de 2,5 millones. Voy con BTS nuevamente. Sí, estuvieron rompiendo en el primer Sanhok de hoy. Ojalá lo sigan haciendo en ese segundo y no me queden mal. Bien, a ver, eligieron equipos bastante interesantes para este mapa. Yo creo que me encantaría por uno que sí consiguió victoria en su momento, se les da bastante bien, así que mi predicción será Boca finalmente, así que Boca. nada, confío en los Bien. muchachos, Dale, una partida interesante que de hecho le habían ganado a Buluk, así que veremos qué tal se les da esta partida. Esperemos. Excelente. A ver, ya con tantos equipos que se van metiendo como Boca, River, a los eSports y obviamente otros equipos también en otros eSports, yo quiero que venga mi club de fútbol a los eSports. ¿Por qué no viene? No lo vi todavía, ni vi ni siquiera alguna publicación o un indicio, no tengo ninguna data interna y usted